Bueno, bien llegados todos y todas a este podcast, a este espacio, a este rinconcito del mundo en el que queremos como compartir nuestra palabra, poner nuestros sentires y que nace también de ese deseo del corazón de crear un espacio para que todos podamos retornar a nuestra propia voz, a la voz de nuestro corazón, a esa autenticidad. Y bueno, yo soy Sandra y hoy en este primer momento, en este primer episodio, no sé cómo llamar esto tan bonito, Ujú. tengo una súper invitada que es una mujer que admiro con todo mi corazón, una gran amiga, una súper chamana, médico, bruja, una mujer extraordinaria. Y bueno, hoy queremos conversar como precisamente de la palabra en nuestra vida, porque no sé si les ha pasado que a veces uno tiene un momento en la vida y llega una palabra que es como todo lo que uno necesitaba. Y llega a veces por una canción, por una persona, por un encuentro. A veces son palabras de nosotros mismos que aparecen en el silencio. Y para nosotras la palabra ha sido algo súper sanador en la vida. Ha sido algo que nos ha hecho reencontrarnos con nosotras mismas, que nos ha hecho hacernos preguntas, también encontrar respuestas y sobre todo que nos ha mantenido en una búsqueda de eso que somos o eso que queremos ser, más allá de la aprobación de los otros, sino cuál es esa voz propia. Entonces les quiero presentar a Joana Sánchez. Hola, Mucho Joa. gusto. Sandy, hola, muchas gracias por esa presentación. Em, bueno, yo soy muy feliz de estar acá. En realidad, la palabra es mágica, Sí, ¿cierto? Así como dicen, la palabra es la varita mágica y también es la flecha mágica, que va total. llevando así como toda la intención. Entonces es muy valioso poner nuestros sentipensares en ese tema porque lo necesitamos mucho. Siento que en este momento, Mm. como de la humanidad, tenemos al alcance esa medicina tan valiosa que es simplemente reunirnos a hablar o expresar. Total, yo siento que a veces como que buscamos, hoy en día hay de todo. Hay que terapias, medicinas, hay caminos espirituales, desde todos los lugares hay. Pero a veces como que en esa búsqueda de la afuera se nos olvida que de lo más poderoso que tenemos es nuestra voz, como uno de los asuntos que más nos traen, que más claridad, porque la palabra cuando es esa flecha de la que tú hablas trae una claridad impresionante. No, y que nos vamos como abogando en nuestros pensamientos. Entonces tenemos un montón de cosas, la mente está como con ideas superpuestas unas sobre otras. Y de repente nos ponemos a hablar y cuando lo hablamos, entonces se organizan. Eso. Y solo mientras lo expresamos es que nos damos cuenta, ah, wow, yo sí tenía esto claro y en mi mente era un caos. Ay, sí, a mí me pasó, de hecho, hace poco, y ahorita vamos a hablar un poco de los círculos de palabra, que yo tenía como unas emociones, unas confusiones que no entendía en mi vida y fui a un círculo de palabra y mientras yo hablaba yo decía, ¿qué es esto? Como que yo decía, wow, no, o sea, a esas veces que tú sientes, no soy yo hablando, sino es como esa fluidez a través de mí y súper especial. Y se reorganiza y se asienta la información y de repente dejan de tener tanto peso, o sea, pierden peso situaciones que tenía en mi mente y que cuando las nombré resultó que eran mucho más claras de lo que pensaba. Entonces, Total, además porque yo pienso yo y que con todo el ruido que tenemos hoy en día es muy difícil como entrar al discernimiento, porque tenemos tantas palabras que caemos ya en un sobrepensar y ya a veces cuesta distinguir cuáles son mis palabras, cuáles son las palabras de la sociedad. ay, Es una cosa impresionante como que darnos ese momento de voy a escuchar mi voz, mi corazón, así, y esa palabra que nace incluso también de ese momento de silencio que nos damos y que se siente diferente. La palabra propia se siente muy diferente a esa repetición de lo que venimos escuchando. total, es que solo pensemos en las redes, ¿cierto? En todos los reels y en todos los podcasts. De hecho, escuchamos
Creo que si nos quedamos en silencio, entonces nos vamos volviendo como grabadoras un poco Eso. de escuchar y repetir, a veces ideas que no son nuestras o a veces cosas que ni nos resuenan tanto, pero es lo que está ahí en el Sí, boom. es lo popular. Exacto, entonces es súper valioso podernos sentar en los círculos de palabra, entrando pues como al tema Eso. de una vez. Los círculos son una medicina ancestral que nos permite precisamente eso, ven, escucha atentamente al otro, a la otra, al otro, y pon clara cuál es tu palabra, cuál es tu sentir. Y lo que tú dices, Andri, me parece súper valioso de encontrar ese momento de calma, donde en realidad nuestra voz nace en la calma, o sea, no en el bullicio, no en el bullicio mental también, de todo lo que pasa y de todas esas cosas que a veces nos decimos que no son tan ciertas, Total. creencias limitantes o creencias que vienen de heridas, de, bueno, mil cosas que de repente al nombrarlas ya encuentran su lugar verdadero. Se transforman. Ujú. Yo y como, pues ya nos hablaste un poco de qué son esto de los círculos de palabra, pero cómo llegaron a tu vida, porque yo dirigí varios círculos de mujeres, también mixtos, círculos de diversidades, y cómo llega esta medicina a tu vida. Es una historia bien interesante, no sé si a muchas les habrá pasado, pero cuando yo iba a círculos hace muchos años yo me sentía súper incómoda y era de las que no hablaba, Ujú. era de las que solo iba a observar, de hecho soy así, en grupos así nuevos a los que voy yo simplemente así como, ella no habla pero ponía un cuidado, así. Entonces, para mí era incómodo. Y también a veces, hace muchos años, cuando empecé a asistir a círculos, también estaba mucho en mi ego y mucho de lo que decían las personas, no, pues lo desacreditaba, ¿cierto? O sea, en mi mente racional, académica, profesional. Claro, porque además yo es médico. Claro, entonces toda la academia te pone en un plano tan razonal que muchas de las cosas que las personas decían yo les quitaba el valor, Ujú. como, pero eso no es así, o bueno, y no hablaba. Sin embargo, en algún momento sentí que esas preguntas que yo traía, otra persona me las respondía y era otra persona que para mí, de pronto en esto tangible, ¿cierto? En esto de quién es el otro, qué hace, cómo vive, ¿cierto? En todos esos Total. prejuicios que tenemos y condicionamientos frente al otro, a la otra y el otro, de repente llegaban esas respuestas. Entonces yo dije como, ah, wow, o sea, esto sí tiene Magia. una magia, sí. Y luego, cuando ya empecé como a formarme en llevar los círculos, entonces ya me di cuenta de que esa es la medicina del círculo. O sea, el círculo de palabra en realidad es el resultado de tantos movimientos cósmicos para que cada una de esas personas lleguen y puedan estar ahí, que ya eso le da como el valor. Es como, ok, es que si esta persona llegó en este justo momento aquí y ahora a encontrarse Ujú. de una super convocatoria abierta y que sea esta reunión, Sí. es como, wow, ahí está toda la medicina, Y ¿cierto? esa sincronicidad, porque lo que tú dices, yo creo que cuando uno se sienta en la escucha en un lugar y conecta en un círculo, se da cuenta de verdad que lo que tú dices puede ser la persona más callada del mundo, pero cuando te sientas a escuchar, es muy bonito ver en el otro que también está sintiendo como tú sientes, que tiene las mismas preguntas, que todos estamos caminando por lo mismo y siento que el círculo tiene algo muy bonito y es que nos recuerda que no estamos solos, solas, solos por la vida. Total, total. Y es también, o sea, es sentir que puede ser incluso virtual, ¿cierto? O sea, Claro. me pasó mucho en la experiencia de la pandemia que empezó el boom de reunirnos, ¿cierto? Yo Sí. siento que ese momento de la historia también nos puso en la tarea como tengo que hablar, o sea, tengo que Total. compartir en el encierro. Sí. Y cuando empezamos a hacer círculos virtuales, o sea, ver que habían seres de cualquier otro lugar, o sea, que están a tantos kilómetros de distancia y están sintiendo y viviendo y soñando lo mismo que tú. O Sí. sea, es como, wow, o sea, en realidad somos una red, no, como tú dices, no estamos solos, solos Separados. aquí, o sea, estamos todos viviendo como humanidad lo mismo. Entonces eso en realidad es algo que energéticamente es mucha medicina. Total, y creo que también como
que se rescata algo muy especial y es que sí nos han enseñado mucho, o por lo menos yo aprendí que uno habla cuando tiene algo valioso por aportar. Yo crecí pensando que mi palabra tenía que pulirla mucho y yo estudié literatura, lengua castellana, entonces tiene que ser una palabra como, mejor dicho, una artesanía, Como una si cosa. estuvieras escribiendo. Sí, exacto, como es mejor, si no hablo así, Dios mío. Y es muy especial como cuando uno, porque eso todos son máscaras. Y cuando uno se empieza a quitar todo eso, porque puedes escuchar a la señora de al frente que ni habla, así mejor dicho, súper retóricamente no tiene ese discurso. Y cuando escuchas esa sabiduría de cada ser, tú dices, definitivamente cuando una persona está conectada consigo misma, lo que dice ya es valioso. Literalmente cuando encuentras tu voz y que no tiene que ser como entonces voy a buscar mi voz dónde está, sino como permitirte ser, porque finalmente yo siento que este asunto de la voz es volver a permitirnos ser. Total, y permitirnos hablar. Porque a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que no, yo qué voy a decir eso. No, o sea, ¿cómo nos negamos Total. ese poder divino que es hablar? O sea, nos callamos en muchas situaciones. Entonces también los círculos traen mucho de esa medicina. ¿Cierto? Que mira que al principio es como, o sea, todo lo que tú sientas decir, hazlo, porque otra persona lo quiere escuchar. Sí, Entonces, también eso es como una magia súper impresionante porque al inicio a mí también me da mucha pena hablar en los círculos y luego te das cuenta que lo que tú no nombras y alguien está necesitando escuchar, se va a nombrar. Y si no es a través de ti, va a ser a través de otra persona, pero esa palabra hay que ponerla. Entonces tú dices como, ah, yo sabía, pues lo pude haber puesto aquí y es como también no pasa nada, vamos a nuestros ritmos y también a veces eso nos va haciendo descubrir como, ah, mira, yo tengo mucho por decir, todos tenemos mucho por decir. Y el otro día estábamos como en una reunión de un grupo y una chica habló de algo que a mí me pareció súper guau y era como cómo suceden en la vida los eventos traumáticos, los eventos dolorosos. Y decía que era algo que habíamos vivido en un momento que nos había tocado mucho, que había sido como un acontecimiento que nos había descolocado y que lo habíamos vivido en silencio wow, y que la manera de sanar lo que hemos vivido en silencio traumáticamente, los traumas que traemos, es nombrarlo. total. Que el trabajo de un terapeuta, por ejemplo, es precisamente en la escucha lograr que el otro se nombre y yo cuando te conocí, yo eso fue tremenda medicina en mi vida porque tú eres súper buena escuchando. Es todo un don. O Sí, sea, es un don escuchar, porque es como poder poner como la atención y todo sin identificarme con el otro y sin poner, o sea, sí se identifica, pero creo que hay como un límite sano, sí, porque de repente me ha pasado que estamos en esa conversación terapéutica y de repente entonces el ser terapeuta está es ya nombrando toda su experiencia, que también es claro, bonito, sí, ¿cierto? También es bonito. Pero yo siento que en mi caso es como poderme disponer realmente a eso, o sea, esa es la medicina. Yo te voy a contar, Sandy, creo que alguna vez ya te lo había contado, que cuando trabajaba en hospital, haciendo mi consulta médica de 20 minutos, o sea, me pasaba muchísimo, de hecho me pasan todos los contextos también, o sea, que me montó al taxi, el taxista resultaba llorando, contándome todo, y yo como, ok, me tengo que bajar, me quiero bajar. Esta historia. Juan, pero Pues, entonces, en la consulta de 20 minutos, muchas señoras, generalmente mujeres, resultaban contándome experiencias, así como tú las mencionas, traumáticas. Y al final, y después de hacer su llorar, de hacer su catarsis, yo también, porque lloro, o sea, yo claro, ya aprendí a que no voy a detener mis lágrimas, ¿cierto? Que también son mis cristales que están haciendo su medicina. Finalmente me decían como, wow, o sea, nunca le había contado esto a nadie y me siento tan bien. Entonces es lo sutil de esa medicina, porque sí, es simplemente ir a hablar y es valiosísimo. Y creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, o sea, si es un total. shock que se creó en el silencio, pues la medicina es nombrarlo y cuánto se libera.
Es que es como quitarse de encima todas esas maletas, porque también es como tenemos que ser fuertes en el día a día, no hay tiempo. Como por ejemplo, si en la cotidianidad te interrumpe la tristeza y uno está en el trabajo, pues no, como que a qué hora le saco tiempo a esto. Y es precisamente no, yo voy a sacarme el tiempo para nombrar esto, porque tal vez no todas las personas tengan acceso de ir y pagar un terapeuta, de ir a tomarse una medicina, de hacer, de encontrar como algún, de irse a un retiro, irse a un viaje. Muchas personas están consumidas en el día a día porque hay que trabajar, hay que sostener un hogar y es como en el día a día saco yo un espacio para nombrarme y es tan teso porque existen, por ejemplo, estos círculos, estos espacios, como tú lo dices, que son incluso muchas veces virtuales o existe simplemente ese espacio donde nos sentamos con las amigas, con los amigos y estamos hablando y quién no se ha sentido mejor luego de ir a echar chisme. Una super medicina. O sea, a mí me encanta, Recomendada. es de mis favoritos. Porque, por favor, valoremos esa ser, ¿cierto? Esa amiga, amigo, amigue que tenemos con quien podemos hablar tranquilamente en nuestras cosas. Ay, O sea, total. eso es tan valioso. Como que no nos neguemos esa oportunidad de poder ir a hacer esa terapia y gratis, además. Ah, sí, esa. Es súper valioso. Yo tengo una pregunta, Sandri, para ti. Dime. Así que eres súper experta en literatura. ¿Tú crees que hay alguna diferencia en esa expresión de la palabra o escribirla? Pues porque a veces también hay personas que no quieren ir a contarle esas historias, pues como ni a sus amigos, ni a sus personas Sí. cercanas, ni quieren ir menos donde un terapeuta es el caso. Pero ¿tú crees que tiene también como ese efecto terapéutico escribir? Mm. No, no creo, está comprobadísimo. Ujú, De hecho, es muy especial y voy a contar aquí como una parte de mi historia, que cuando falleció mi mamá, yo no pude hablar con nadie de eso. Era muy difícil para mí nombrarlo y yo tenía como que me decían, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, me remitían y yo me sentaba y me quedaba así, pasmada, como literal, yo en mi mente estaba teniendo una guerra de, mira, esta es la oportunidad de sanar, de sacar todo, pero yo me sentía físicamente incapaz de nombrar. Y empecé como a escribir. Y cuando uno escribe, y sobre todo cuando uno escribe a mano, pasa algo muy especial y es que en el momento en que tú estás escribiendo a mano, como es más lento, el cerebro tiene que ir pensando en eso. ujú. Y tú lo vas poniendo ahí y es el efecto precisamente de lo que llamamos la catarsis. Escribirnos en la vida es de lo más sanador que podemos hacer. Qué hermoso. Y es muy bonito porque escribirnos es algo tan especial que es como tú quieras. Tú puedes sentarte a escribir una carta para sacar la rabia, pero también una carta de amor. Tú puedes sentarte a escribir un renglón. Tú puedes sentarte. Escribir es tan especial que a veces escribimos hasta dibujando. Mm, Escribimos haciendo mamarrachos que no tienen sentido, pero que de repente ahí estamos poniendo algo y que nos vamos sintiendo más livianos, más livianas. Y el ejercicio de sentarse a escribir es de lo más sanador que hay, porque también la escritura tiene una honestidad, porque cuando tú estás poniendo la palabra, igual todavía hay unos miedos de qué va a pensar el otro, de lo que estoy diciendo, no me puedo nombrar tan escuetamente, pero en la escritura nos dejamos ser, porque nadie va a leer eso. Y hacemos rituales con la escritura de voy a quemar esto, se lo voy a mm. entregar al agua, voy a guardarlo, voy a llevar un diario de mi sentir y además de sanarnos, nos permite conocernos. Entonces yo invito a todo el mundo siempre, de hecho yo tengo un taller que es de meditación y escritura catártica y arte Súper. y yo invito a todo el mundo como escriban, no se necesita saber escribir para escribir. Qué hermoso. No hay que hacerlo de X o Y manera, simplemente hay que sentarnos a escribirnos, porque hoy en día todo el mundo habla, hay Ujú. coaching, hay de todo, y pareciera que el lenguaje se volvió una herramienta para todo menos para nombrarnos. Tal, que también como que tantas cosas hablando opacan muchas otras, o como Sí, que va poniendo
un nivel de yo no hablo así, entonces hay personas que, o sea, se marca mucho más la desigualdad y la Sí, dualidad. en vez de ser como algo inclusivo, se vuelve un asunto jerárquico donde yo en estos espacios no puedo compartir, yo no hago parte de esto, como yo voy a... Y es como, no, tú ya eres, ya te mereces todo, te mereces sentarte a escribir como quieras, hablar como quieras, o sea, el, nuestro lugar en el mundo ya está ganado. En ese momento se me viene algo, Sandri, es como, así como tú dices, tantas personas que están buscando como lugares, círculos, de hecho, me han escrito varias mujeres recientemente como, hey, ¿dónde hay círculos? Y en ese momento se me viene como, cada quien abra su círculo. Ay, O sea, total. cierto, o sea, como tú ¿qué estás buscando un círculo, abre tu círculo, No que pueden ser encuentras. tus amigas, o sea, porque puedes empezar a convocar, de repente también yo vaya a tu círculo, ¿cierto? O sea, como Sí, convoca tú, porque seguro vas a tener personas a tu alrededor y porque también es muy bello hacer ese ejercicio. Y si no llega nadie, entonces tú haces tu círculo de palabra, contigo, ¿cierto? O sea, eso también me parece muy valioso, porque también de repente estamos como siguiendo a otras personas, pues así como seguimos en redes, empezamos como a seguir, pero también mucho del objetivo de los círculos, de las ceremonias y de los caminos espirituales es encontrar precisamente nuestra propia medicina, nuestra propia total. voz, nuestro propio canto, que ya vamos para allá, para la voz en el canto, que también es tremenda medicina, porque es mucho más mágica y creativa. Entonces, no, qué lindo los círculos de palabra. También cuando ahorita te estaba contando que cuando me empecé a formar, yo inicialmente tenía como una idea muy mental de hacer un círculo de palabra, entonces como, bueno, voy a poner un tema, no sé qué. Pero luego empecé a formarme y una profe, que es esta nena de Mujer Cíclica, ella es española, y ella me decía, pues ella decía en sus clases como, no, o sea, es que el círculo, la medicina de círculo son las personas que llegan. Entonces lo que una tiene que hacer como directora de círculo es estar muy perceptiva y muy abierta para sentir qué es lo que ellas quieren y necesitan hablar. Total. Y eso es súper mágico. Claro, es que no podemos hablar de la medicina de la palabra sin la escucha, porque sería como andar cojos. Y bueno, yo como que hablando precisamente de lo que acabas de nombrar, trayendo otro lugar de la voz, hemos hablado de la escritura, de los círculos, del silencio. Y bueno, hablemos entonces del canto. Aquí, aquí tú eres la experta, No, no, no. amiga. Aquí no somos expertos en nada. Bueno, el canto, wow. O sea, yo siento que el canto es una manifestación artística. Y esto lo estoy diciendo muy desde la Es que razón, desde, desde el conocimiento mental, pero también energético, porque tenemos un órgano pues físico que son esas cuerdas vocales, pero todo lo que se sale de ahí es algo que es totalmente energético, o sea, total. que no se puede nombrar ni codificar, o sea, que es un poder y que para nosotros tener este poder de la garganta, ese chakra fortalecido, Y activo. necesitamos tener nuestro chakra sexual creativo, o sea, nuestro útero muy despierto, y eso incluye a todos los Sí, sexos. sí, o sea, Entonces, como que el poder del canto es una medicina que ya es el resultado pues, de muchas cosas energéticas que pasan alrededor y que van poniendo así en esa sutilidad la melodía del universo, ¿cierto? Porque el universo también es luz, sonido y vibración, y entonces el es, sonido, ponerlo ahí, es ya como estar haciendo un montón de medicina en todo lo que es el cuerpo. eso es impresionante, Joa, porque justamente yo quería que habláramos de eso y se me había pasado como esos chakras que tenemos y aquí en la garganta tenemos uno de los más importantes porque es el de la creación. Realmente cuando nosotros hablamos de la palabra estamos hablando de nuestro poder creador porque nada existe sino hasta que lo nombramos. Eso. De hecho, en la mitología es súper lindo porque no importa la religión, como desde las visiones, cosmovisiones, siempre al inicio había nada y cuando se dijo el yo soy o cuando hubo una primera vibración, hubo una expansión de luz. De hecho, el sonido sucedió y entonces hubo como esta reacción en cadena.
Y es tan teso porque si pensamos como desde el mito, todo se creó simplemente desde la vibración. Ahora imagínate todo lo que nosotros y nosotras, nosotros podemos crear nombrándolo. Uno a veces tiene un sueño, quiere hacer algo, pero cuando lo nombras, empiezas. Exacto. Y adentro puede estar gestándose, pero un bebé nace, la hora de nacimiento de un bebé, no sé, tú me corregirás si no es así, pero creo que muchas veces la ponen cuando el bebé como que llora. Ujú. Porque generalmente es el primer aliento de los bebés que es llorar. Imagínate. Sí. Entonces, lo que tú dices es súper cierto. Cuando cantamos, se activan todos nuestros resonadores y entramos como en una vibración mucho más alta, porque al cantar no pasa tanto como cuando hablamos que estamos pensando antes, que estamos pensando qué voy a decir, sino que es un asunto que sale, entonces sale como una flecha al universo el canto. Es una cosa que sube la vibración enseguida, eleva la vibración, también transforma, es súper sanadora y tiene mucho que ver con eso, volver a conectar con nuestra voz, porque ahí se ve todo lo que colectivamente hemos creado. Este canto es bonito, esta persona es súper desafinada, este canta bien, este canta mal, y en la medicina del canto es como cantes, pero canta. Porque tiene una vibración. Claro, Entonces por todos esos conceptos que has dado, los voy a sintetizar en eso, claro, de esa oscuridad, silencio, quietud infinita universal, nace la vida. Y la vida nace o sea, la energía se manifiesta en esas tres formas, luz, sonido y vibración. Y esa unión es lo que permite la vida en todos los universos, en este y en todo. Entonces, como tú dices, está la luz, el sonido y el canto, le pone toda la vibración y son diversas manifestaciones de la energía, que es lo que crea vida. Entonces, sí, ¿cierto? Eso hace que un canto tiene vida, tiene vibración propia y lo que tú dices, no importa si estás afinada o no, si sabes o no, si, o sea, y lo comprobamos cuando estamos en los círculos de canto, Sandri tiene círculo de canto, o sea, y cuando estamos ahí y alguien, o en las ceremonias, alguien canta una canción y nos se conecta siente. profundamente y nos lleva, porque eso tiene vida, tiene toda Total, la es vida. que quién no, o sea, el otro día lo hablábamos como, ay, una vez estábamos súper entusiasmadas y parábamos de karaoke en karaoke. Y es como que a veces creemos que es un asunto súper zen, y no es literal. Cuando sacamos de nosotros esa voz y es algo demasiado especial porque es también volver a tomar nuestro poder. Ah, y lo que decías de las ideas, o sea, totalmente. Es que la idea nace así de ese silencio, de esa quietud mental, digámoslo, Sí, porque en ese son los momentos más creativos, donde estamos así en paz, en total, calma, ¿cierto? Zen. Y la idea nace y tú tienes así como todas tus ideas así en tu chakra creador y tienes así un montón de ideas y de cosas por hacer y cuántas ideas se nos quedan ahí, literal. porque nunca son nombradas, No, manifestadas. Entonces, esas ideas hay que subirlas, pasarlas por el corazón y luego que salgan por acá, por esta chakra co-creador, para que se puedan manifestar y se puedan hacer. Ese total. es la vida también. Incluso a veces es tan teso que no sé si han querido mucho algo. El otro día me pasó, yo tenía un antojo de comerme un chocolate y cuando lo nombré, como que estuve mucho rato ahí por dentro y cuando lo nombré se me pasaron las ganas. Y también decía, es muy teso porque nombrar es tan fuerte que es para lo que quieres y también para descubrir lo que no quieres. Y Sí. yo decía, uy, el chocolate es la sabiduría. Claro, o de repente tienes una idea, pero la nombras y te das cuenta de, no, en realidad no, Sí, no es como lo pensaba. o esto hay que transformarlo. Es como súper especial llegar a nombrar, llegar a nombrarnos y como yo quisiera llegar a ese punto en mi vida porque yo creo que todos como seres humanos experimentamos igual el sobrepensar, a veces decimos algo y nos quedamos pensando, ay, eso que yo dije sí sería como acorde a esta situación ¿Mm? o si estaría como en el lugar para decirlo y es como, no, no pasa nada, nombrémonos, hablemos, conversemos y lo peor que puede pasar es que nos descachemos. Es lo peor que puede pasar. Pero el mundo no se va a acabar si nos equivocamos y creo que es algo muy lindo porque
también nos han enseñado tanto a ir en este camino de la perfección, de tienes que hacerlo bien, tienes que apuntar siempre a lo más alto, que cuántas cosas nos hemos callado por no hacerlo. Vean, yo quería hacer este podcast hace como 1000 años y siempre quería como las luces perfectas, el espacio perfecto, la palabra perfecta. Yo decía, ¿cuántas cosas dejamos de hacer por, no por apuntar alto, sino por olvidar que de aquí a allá hay todo un camino por andar? Total. Y con la voz es el primer ejemplo cuando uno tiene el impulso, porque como eso viene también de aquí, de este chakra, que también es de abajo, todo ese instinto es como un impulso. Y cuántas veces llega aquí y lo cortamos. Sandy, y me haces pensar en algo súper importante, ya fundamental en este podcast para que no sea un mensaje así súper coaching, optimista, positivista, tóxico, ¿no? O sea, la palabra, así como decimos, si viene del útero, para llegar a manifestarse y a salir, tiene, tiene porque está en el camino que pasar por el corazón. Entonces, que nuestra palabra sea siempre compasiva, siempre, hacia el otro y hacia nosotras, nosotros mismos. Es Uh, súper importante porque entonces, así como decimos, Lisa, la palabra es la flecha. Bueno, pues esa flecha se está volviendo súper hiriente para nosotras mismas y eso es lo que más altera médicamente, o sea, físicamente, nuestra tiroides, que es la glándula del chakra garganta. Entonces, un montón de trastornos tiroideos, donde finalmente vamos a decodificar, vamos a poner esa palabra sanadora en ese tema, y lo que llegamos es, estás hablándote súper duro a ti misma. O sea, además de que estás ocultando tu palabra, no estás nombrando, no estás cantando, no estás conectando con esa creación de vida desde tu palabra, estás dándote súper duro, entonces estás hiriéndote. Entonces la palabra siempre tiene que ser compasiva porque es que total, viene del útero, ¿cierto? Y el útero es la pura creación y la pura madre. total. Hombres, mujeres, todos, ¿cierto? Sí, de hecho, desde la ancestralidad y, por ejemplo, desde todas estas tribus que nos han traído medicinas, nos hablan de un principio y es la palabra dulce, que es volver a endulzar la palabra, volver a hacer de ella un instrumento que funcione a nuestro favor. Y yo pensaba mucho como que un ejercicio muy bonito que podemos hacer en el día a día es intentar ser un poco más conscientes, como cómo nos nombramos, cómo nombramos al otro, asuntos como la queja. Estamos muy acostumbrados porque en toda parte todo el mundo se está quejando y ni nos damos cuenta y ahí estamos creando también. Cuando nos vemos al espejo en las mañanas, qué es lo primero que nos decimos antes de dormir o lo que escuchamos, porque la palabra, como ya dijimos, es esa escucha, qué es lo que escucho al despertarme, al acostarme, de qué palabra también estoy rodeando mi vida. A mí la vida me cambió cuando me empecé a rodear de personas que tenían una palabra diferente para mí. Uy, eso es súper valioso porque eso, estamos en contextos donde lo normal es que siempre nos estamos quejando, si hace sol nos quejamos, y llueve nos quejamos y todo es una queja. Y entonces estamos rodeándonos de unos medios que son muy tóxicos, muy limitantes, pero cuando abrimos esos espacios y también es un tema de resonar, o sea, cuando Sí, nosotras hacemos lo que tú dices, tenemos la conciencia, solo al tener conciencia de, ay, ok, mis compañeros están como muy tóxicos, ya, o sea, ya eso refleja, mejor dicho, eso que estamos haciendo tú y yo acá ya está produciendo un reflejo total. que llega a todas las personas que van a escuchar esto y también es que es a todas las personas que están aquí cerca, porque cuando lo nombramos, lo hacemos consciente, van a llegar otros Total. seres, otras palabras, otras medicinas, otros círculos, Sí, ¿cierto? es solo abrirnos. Y también nosotros vamos a cambiar y eso también va a reflejar en nuestros espacios. Ay, sí, eso es demasiado lindo. O sea, en- no sé si alguna vez hay un documental que se llama como La forma del agua y hablan como de cómo la vibración afecta a las plantas y la vibración desde el sonido, pero también desde la vibración que cada palabra tiene, porque es muy especial la vibración de la palabra amor, la vibración de la palabra odio, que
un día lo aprendíamos en un círculo que realmente el contrario al amor, incluso muchas veces decíamos, ¿qué era lo que El decíamos? miedo. Eso, se me olvidó. Y Que, fue tu palabra imagínate en ese círculo. que lo contrario al amor no es el odio, sino es el miedo. Y por ejemplo, ponían en una planta te amo y la dejaban unos días, le pegaban la palabrita, ella florecía y todo, y le ponían como te odio o asuntos así, y enseguida como que más rápido había un proceso de descomposición. Yo decía, nosotros, Súper mal. pues nosotros somos eso, somos agua, somos vibración, entonces, ¿cómo usamos esa palabra? Y de pronto ya para ir cerrando un poco, algo que acabas de decir, así que me cayó, y es la coherencia de nuestra palabra. El camino, la tarea, la tarea. O sea, Sí, simplemente saber que esa es la tarea. Que todos vamos en algún momento a estar incumpliendo nuestra propia palabra, total. pero que lo importante es observarnos en eso. O Mm, sea, pasa mucho con los niños. A mí como mamá me pasa todo el tiempo. claro, ¿Cierto? Pues claro, o sea, es que ser mamá, ser papá, siempre es un trabajo de sanarnos y de autorreconocernos y de aprender, porque nunca se está dicho totalmente, pues cada hijo o hija tiene sus formas, pero siempre reconocer, a veces yo me sorprendo repitiendo palabras de mi mamá. ah, Yo soy, ay, no puede ser, lo dije, bueno, pero siempre hay una oportunidad y así lentamente se va a ir transformando. Y eso mismo pasa con nuestra palabra, mm, ¿cierto? Cuando decimos, pero es que yo no soy capaz, no, yo sí soy capaz. Y si lo reconocemos, siempre va a haber una nueva oportunidad hasta que esa creencia cambie. Y también siento decir algo muy bello, pues, y muy revelador me ha parecido a mí como en mi proceso, es mm, el yo soy, o sea, a veces estamos muy en unas creencias, es que yo soy mal geniada, es que yo soy perezosa, es que yo soy, no, o sea, puede que no, ¿cierto? Entonces sí, estamos en un camino de autoconocernos, que mira los tips que nos has dado de la escritura, de los diarios, total. todo tipo de diario, diario de sueños, diario emocional. Yo tengo todo tipo de diario, diario de meditación, diario de sueños, diario emocional, diario menstrual. Mm, Entonces, como que todo eso nos permite que nos vamos conociendo y al conocernos siempre vamos a encontrar cosas nuevas de nosotros. Entonces, el yo soy es un lugar mucho más espiritual, que sí, nosotros ni siquiera dentro de la conciencia cotidiana tenemos presente porque pues estamos en el mundo de acá, en el mundo terrenal, en el claro, mundo material. Pero el yo soy es una experiencia espiritual y en ese yo soy todos somos dioses y diosas. claro, y no, no hay más, no hay menos, todos, absolutamente todos somos esa expresión de lo más divino, de lo más hermoso, de la divinidad. Oh, no, yo pues estoy totalmente conmovida y agradecida también por tu palabra, que ha sido una gran medicina en mi vida y en la de muchísimas personas. De hecho, les voy a estar compartiendo aquí como las redes de Yoa, mis redes, y tenemos como círculos de palabra, de canto. Yoa tiene un club de lectura oráculo que también funciona en esta dinámica del círculo de la palabra y la van a estar viendo mucho por acá porque Joa tiene muchos conocimientos, nos encanta hablar. Ay, gracias, Andri. Y también tenemos círculo de gestantes. Próximamente vamos a tener círculo de mamás con bebés lactantes. Wow, Entonces, todo lo que sea la medicina de la palabra. total. No subestimar las conversaciones sanadoras. Bueno, no, para cerrar así, agradecerte mucho, agradecerle mucho a Sandrita y a Steve, que están en el detrás de cámaras. Muchas gracias. Gracias por abrir tu círculo de cantos Con Jenny. con Jenny, sí. Hacerle también así como mucha publicidad al círculo de cantos, también la invitación a toda de quien quiera abrir un círculo. O sea, siento que es una medicina que no va a pasar de moda nunca, que de hecho tenemos que retomar. Y bueno, agradecerles mucho la oportunidad de estar acá también y de nombrarme y de poner mi palabra, que tampoco me es tan fácil por esos medios. Entonces, muchas gracias. Ay, gracias a todos. Y una última. Dime. No, no, yo tenía una pregunta para Jess, pues como para el final. ¿Qué palabra te darías a tu Joa?
a ti misma de hace, no sé, más jóvenes que eres súper joven también, entonces, no sé, hace unos años también? Ok, ¿Qué palabra traerías a ti? ujú, listo. Dejar la pregunta de Steve. Ah, ¿en serio? Claro. Sí, claro. Ay, qué linda esa pregunta porque en realidad es una palabra que aún me doy. O sea, no pasa y me conmueve mucho porque es decirme, no tienes que hacerlo perfecto, no tienes que decirlo perfecto. O sea, como tú digas, es así súper sincrónico, súper bonito y que siempre tu palabra sea del corazón. Si sale del corazón, todo está bien y bueno, como que no te preocupes por lo que los otros digan, porque a veces eso nos limita, pues, y todavía me limita, o sea, pensar como en lo que el otro y el otro va a decir de ti. No, no importa lo que digan de mí, porque si sale de mi corazón es lo que yo soy y me acepto. Gracias. Eso es buenísimo. Yo sabía que iba a llorar. Ay, gracias. Y bueno, una última cuñita publicitaria. Las chiquis de Yoa tienen unas hijas maravillosas y dos de sus chiquis están como cumpliendo un sueño en su colegio. Ellas quieren ir a la NASA, o sea, imagínense. Y para poder cumplir este sueño están recogiendo fondos, estamos recogiendo fondos. Y ahorita hay como una campaña y los podemos apoyar comprando este súper libro que además va a resolver muchas preguntas sobre la Tierra. Se llama ¿Qué edad tiene la Tierra? Y por cada compra que hacemos de uno de estos libritos apoyamos a estas hermosas chiquis a que puedan cumplir su sueño, que va a ser algo maravilloso y obvio vamos a hacerle seguimiento y vamos a hacer todo para que allá estén en la NASA. Muchas gracias. Sí, ahí está. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, a todas, todos por este espacio, por su tiempo, por nuestro tiempo. Y nos vemos a la otra charladita. Un abracito, chao. Gracias. Gracias. Ay, súper ¡Ay, tan bonito!